Bienvenidos a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono, Ana María Oliva, como siempre feliz de compartir este ratito con cada uno de vosotros. Hoy es nuestro episodio número 33 y vamos a estar hablando con María Llompart sobre el poder del lenguaje. Y estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que nos permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz, a través de una divulgación que promueve el sabor científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y con hacer llegar ese conocimiento al mayor número de personas posible en todos los rincones del mundo. Y sí, hoy tenemos aquí con nosotros a María Llompart. María, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias Ana María Oliva por esta invitación. Estoy muy contenta, muy feliz y bueno, todo un placer y un honor poder compartir este ratito de charla contigo. Igualmente, María, porque fíjate que últimamente eras tú quien me entrevistaba a mí, así que estoy muy contenta yo de entrevistarte hoy a ti y aprender un poquito más también de lo que tú haces, porque María Llompart, que ella se define como eterna aprendiz y artesana del arte de vivir, de la espiritualidad y la comunicación, es filóloga de formación, periodista de vocación y profesora de yoga y meditación por ser una exploradora espiritual persistente en búsqueda del sentido de la vida. Y bueno, de todas esas cositas queremos hablar hoy, María, contigo. Hoy quiero sacar de ti para que toda la gente te pueda conocer el trabajo tan bonito que haces. Porque sí, yo te conocí en tu faceta de periodista por las entrevistas que me has hecho a mí, y Ujú. como buena periodista, pues, y como filóloga sobre todo, tienes mucho conocimiento de ese poder del lenguaje. Yo creo que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? De que el lenguaje, más allá de ser un medio de comunicación, está también modelándonos a nosotros. Cuéntanos un poco cómo tú descubres ese poder del lenguaje y esa otra forma de entender, porque me imagino que en la carrera de filología te enseñarían unas cosas diferentes de lo que has descubierto después, ¿o no? ¿Cómo fue tu camino? Cuéntanos. Sí, totalmente. La verdad es que, bueno, estos años, estos últimos 4 años han sido una auténtica transformación, ¿no? Es como si a todos nos hubiesen metido dentro de una centrifugadora para que revisáramos todo lo que habíamos aprendido. Y en mi caso, por ejemplo, yo que pasé por una facultad de filosofía y letras, estudié la carrera de filología. Claro, cuando ha llegado todo el episodio pandémico y han sucedido tantas cosas que nos ha obligado a revisar, bueno, todo lo que hemos aprendido, ¿no? Ya no me refiero únicamente en temas de salud, también en temas de historia, en temas de lengua, en temas de cosmovisiones, ¿no? Pues yo me he dado cuenta de que en realidad en la universidad, a pesar de que me pasé 5 años en esa facultad de filosofía y letras, eh, no me enseñaron lo que es en realidad la filología, ¿no? Porque he aprendido más sobre la etimología de las palabras, por ejemplo, estos últimos tiempos, que durante 5 años en la carrera de la universitaria, ¿no? Eh, para mí el punto de inflexión en ese aspecto, en el aspecto más de la comunicación y del lenguaje, fue descubrir la charla que hizo la filóloga Carmen Jiménez Huertas en octubre de ese 2021, ¿no? 2020, perdona, cuando en ese momento, bueno, pues creo que muchos seres descubrimos a Carmen Jiménez Huertas y todo su trabajo que había, bueno, ya ella llevaba muchos años, ¿no? Pero bueno, a mí la vida me había llevado por otros caminos y esa información no me había llegado. Y lo primero que descubrí fue su estudio sobre el tema de que, bueno, que las lenguas romances no vienen del latín. Imagínate lo que supuso para mí, viniendo de una carrera como es la filología, ¿no? Este es un trabajo que Carmen hizo que a mí me explotó la cabeza y de hecho estuve mucho tiempo leyendo su libro, estudiando muy bien su estudio para también tener una base para poder realmente explicar por qué no venimos del latín, ¿no? Y luego lo que ya creo que fue el detonante definitivo
fue todo su trabajo sobre el tema de la ingeniería lingüística, ¿no? Que aquí sí que, bueno, estos últimos tiempos hemos trabajado juntas, la vida también, la magia de la vida me ha puesto en contacto con ella y ha sido un proceso muy bonito para terminar, bueno, trabajando con ella, siendo su colaboradora, su amiga, también su editora de su último libro, este libro de ingeniería lingüística. Y bueno, ha sido un proceso muy intenso, muy profundo y yo creo que estoy en constante movimiento, ¿no? De aprendizaje, de revisión de cosas, pero también muy agradecida por este momento que hemos vivido, que ha sido muy duro, pero que nos ha servido a todos, no a todos, pero bueno, a una parte muy grande para realmente eh, hacer un trabajo de revisión muy profundo de cuáles son nuestros valores, nuestra forma de estar en el mundo y qué es lo que queremos co-crear y hacer a partir de ahora, después de todo el conocimiento que hemos adquirido, ¿no? Porque el conocimiento está muy bien, pero hay que aplicarlo, ¿no? Hay que aterrizarlo en la tierra y poner las cosas en acción, en marcha, no quedarnos únicamente en el plano teórico. Ujú. Cuando hablamos de ingeniería es muy interesante porque recientemente han ido saliendo otros términos, ¿no? Antes teníamos ingeniería mecánica, eléctrica, tenemos ingenierías, vamos a decirle, muy materialistas, ¿no? Luego surgió el término de ingeniería fiscal, que a mí también me parece muy interesante, el arte de pagar menos impuestos o ninguno, si se puede. Y, y luego este término de ingeniería lingüística, ¿no? Que probablemente sea la propia definición, ya está en el término también, es decir, que la palabra ingeniería lingüística es parte Sí. de la ingeniería lingüística en sí misma, pero ¿qué significa? ¿A qué le llamamos ingeniería lingüística? Mira, de manera muy sencilla, para que lo entienda todo el mundo, la ingeniería lingüística es la suma de, por un lado, la lingüística con la informática, ¿vale? Cuando esta tecnología y esta suma de la lingüística y de la informática se utiliza con un propósito para manipular a las masas, ¿vale? Se utiliza con un propósito de manipulación porque los conocimientos de gramática son imprescindibles para poder, digamos, emular el lenguaje natural, ¿no? Y hay que, por un lado, saber un poco de psicología y también utilizar, bueno, pues estas técnicas también que se utilizan mucho en la programación neurolingüística, ¿no? Que también forman parte de esta ingeniería lingüística, para conocer estos mecanismos de sugestión, ¿no? Que de alguna manera inducen respuestas emocionales sin que nos demos ni cuenta, ¿no? Cómo nos manipulan a través de estos procesos cognitivos. Y bueno, es cierto que para de alguna manera procesar este conocimiento se requiere sobre todo el uso de la informática con un acceso a grandes bases de datos y desde luego también se utilizan mucho lo que son los medios y los recursos para su máxima difusión, ¿no? Es decir, que para aplicar esta ingeniería es imprescindible eh, que haya como varios elementos que se retroalimentan, ¿no? Es como que están implícitos, en los estados, las corporaciones, los medios de comunicación, los expertos, el lenguaje publicitario, está todo involucrado dentro de esta ingeniería lingüística, ¿no? Y bueno, de alguna manera es como que nadie puede estudiar esta carrera, la carrera de ingeniería lingüística no existe, y no existe porque conocer cómo funciona es detectar la trampa de cómo nos manipulan, ¿no? Y eso no interesa que sepamos, que la gente sepa cómo realmente nos manipulan a través a través del lenguaje. Por eso la charla de Carmen Jiménez Huertas dio de una manera tan afinada en la diana de lo que estaba sucediendo, que fue pues censurada, se convirtió en viral, pero a cabo de poco tiempo se eliminó de la red. Y de Mm. ahí también nació un poco la idea que surgió hace muy poquito, porque ha sido todo este año, de decir, bueno, ya que ese material es tan importante, ¿por qué no traducir esa charla a un libro y manifestar el poder del lenguaje escrito, ¿no? Para que eso no se quede solo en una charla que puede estar en internet y que la gente puede escuchar,
sino traducir todo ese conocimiento tan valioso para que todo el mundo sepa cómo nos manipulan y convertirlo en un libro, ¿no? Y de ahí pues nació el proyecto de crear este libro, ¿no? De ingeniería lingüística, lo que no quieren que sepas, ¿no? Que de alguna manera explica estas artimañas lingüísticas con las que las élites, los controladores, pues manipulan la mente y controlan la conducta humana. O sea que de alguna manera la ingeniería lingüística sería el nombre moderno para un hechizo, Sí, exacto. para Sí, algo que es capaz de manifestar una realidad manipulando al que tienes delante, ¿no? Fíjate que eso, claro, a mí me da mucha risa o sea, mucha risa no, me da mucha alegría cuando escucho a otras personas que me desafían lo que creo, porque a mí me costó mucho también darme cuenta de que me habían mentido en muchas de las cosas que yo había aprendido en la facultad y que luego resultó que no eran verdad. Cuando escuché por primera vez la idea de que las lenguas romances no vienen del latín, dices, ay Dios mío, me mintieron ahí, no esa sí me la colaron, porque claro. esa sí no me la esperaba, ¿no? Y dices, ¿cuántas más habrá? Pero yo lo dejo ahí en el cajón de las cosas por confirmar, ¿no? No, como no es mi campo, tampoco sé ni creo que pueda llegar a entenderlo. Pero fíjate que cuando yo era maestra, cuando era profe de secundaria, empecé a estudiar algo de programación neurolingüística sin tener mucha idea. Y me chocaba cuando me decían eso de que el lenguaje, porque para mí el lenguaje era la manera en la que yo me comunico con el otro, como una herramienta, ¿no? Igual que te pones un vestido y según te vistas, pues así apareces ante el mundo, pues el lenguaje era más o menos lo mismo, ¿no? Como un vestido que te pones para comunicarte, sin entender que la manera de hablar modela tu propio cerebro y tus conexiones. Yo eso lo aprendí por experiencia cuando Wow. empecé a cambiar ciertas palabras y empecé a sentirme diferente cambiando esas palabras. Pero cuesta bastante todavía para mucha gente entender que el lenguaje es mucho más que simplemente una herramienta para, para conectarnos, ¿no? El lenguaje tiene un poder para conformar nuestro cerebro. Eso es la programación neurolingüística, que por cierto, hay que decir que se creó en origen como una herramienta para manipular. La creó la CIA como una herramienta para manipular. Otra cosa es que después de todo le podamos sacar la parte buena y la podamos utilizar a nivel terapéutico, pero todas esas herramientas se han ido sistematizando desgraciadamente con no tan buenas intenciones. Me gustaría que nos hablaras un poquito más de ese poder del lenguaje como conformador de nuestra realidad o de nuestra manera de interpretar, porque al final la realidad es como tú interpretas las cosas, básicamente. Entonces, ¿cómo el lenguaje nos da o nos quita ese poder para conformar nuestra realidad? Háblanos un poquito más del lenguaje como conformador de nuestro cerebro. Mm. Bueno, mira, el tema del lenguaje realmente, cuando ahora te escuchaba, digo, mira, es que realmente el lenguaje no es una asignatura del colegio, ¿vale? Nos han hecho creer que el lenguaje era una asignatura del colegio y no es así en ningún caso, ¿no? Es muy importante que tengamos presente que es esencial vincular lo que es la ingeniería lingüística, ¿vale? Ese lenguaje con todo el poder que puede tener, tanto puede ser con un uso de manipulación, pero el lenguaje también puede ser muy sanador, muy inspirador, depende de cómo lo uses. Pero es muy importante vincular todo ese poder que hay dentro de implícito en el lenguaje con la educación, ¿vale? Porque aquí está la clave de todo, ¿no? Sobre todo por tres razones. Mira, la primera sería que dentro de este marco de ingeniería lingüística que nos estructuran a todos la cabeza, está la educación, ¿no? Durante la etapa más impronta, que es la de los 0 a los 7 años, ¿no? Porque todos, si te fijas, todos los contenidos curriculares están siempre enfocados en crear, pues, ese escenario y todas las creencias que sostienen la ingeniería lingüística, ¿no? Nos dicen que todo es fruto del azar, que venimos del mono, que venimos del latín, que somos animales instintivos, que somos malos, ¿no? Cuando todo en realidad son hipótesis, ¿no? Pero nos lo venden como certezas, ¿vale? Y los niños crecen y se convierten en adultos en base a estos fundamentos y a todo este conocimiento que luego también irán adquiriendo en años posteriores, tanto en la universidad como en su vida adulta, ¿no? Segundo motivo muy importante que también vincula mucho este concepto de ingeniería lingüística con la educación
Es que el actual sistema educativo se basa sobre todo, ya sabes, en premiar la obediencia y en castigar a la disidencia, ¿no? Y así también funciona la ingeniería lingüística, ¿no? Se crean estudiantes que repiten unos contenidos de unos libros para que se conviertan en ciudadanos que respeten unas leyes y que sean fácilmente manipulables, ¿no? Y la tercera razón que vincula la ingeniería lingüística con la educación es que siempre se fomenta el aprendizaje, ya lo sabes, a través de ese hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? Que es el lineal, es el auditivo, es el racional, es el masculino. Se da mucha importancia a lo que es la escritura, a los textos, a la investigación teórica y en cambio se dejan de lado el aprendizaje a través de la experiencia, la sensibilidad, la intuición, el espíritu crítico, el arte, la belleza, ¿no? Es como que se deja fuera de la educación todo lo que es la capacidad holística, ¿no? Y deductiva de ese hemisferio cerebral derecho, que es el más femenino y el que también nos hace más humanos, ¿no? Y la ingeniería lingüística lo que hace, si te fijas bien, es que pone el foco en fomentar las cualidades del hemisferio izquierdo, ¿vale? Y anula todas las del derecho, Ujú. porque ese lo que hace es debilitarnos, ¿vale? No saber quiénes somos, nos convertimos en seres más vulnerables. Por eso saben muy bien cómo hacerlo, ¿no? Porque acceden a través precisamente de nuestro hemisferio derecho, que es por el que no nos educan. ¿Vale? Así que estos tres puntos, digamos, son como la base de la ingeniería lingüística, ¿no? Y ¿cómo podemos revertir eso? Pues obviamente con una muy buena educación, ¿no? Porque si la gente desarrolla un espíritu crítico, ya no es manipulable, ¿no? Porque luego las triquiñuelas y las artimañas lingüísticas ya no funcionan, porque ahí está la clave de por qué los gobiernos quieren controlar la sanidad, la educación, porque quieren a gente que esté enferma física y mentalmente, ¿no? Porque si tú estás fuerte y estás equilibrada y estás sana, obviamente no te dejas engañar, ¿no? Y la ingeniería lingüística no va a funcionar para ti ni tampoco para mí, pero sí que va a funcionar para toda la gente que sí, que se deja manipular y que cae en estos patrones, ¿no? Por tanto, es muy importante vincular, ¿no?, la ingeniería lingüística desde el ámbito de la educación, porque si hay que hacer algo precisamente es poner las bases de esta escuela del futuro, ¿no? Que sé que tú estás ahí con las escuelas vivas trabajando Sí. muy activamente y, bueno, yo creo que es la clave la educación. Yo me he pasado muchos años también dentro del sistema educativo y obviamente cuando una está dentro y ve cómo funciona, es demoledor, ¿sabes? Porque dices, el sistema educativo actual, yo en eso soy como muy contundente, ¿no? Yo siempre digo, la escuela en la que me gustaría trabajar, tengo claro que aún no ha nacido. No ha nacido la escuela en la que me gustaría trabajar y que nuestro sistema educativo actual lo que hace es robar a nuestros niños el tiempo, la energía, la conciencia y estos últimos años también el oxígeno. Ya. Y otra cosa importante, la voluntad. Mm. Nos secuestra la voluntad, que es el origen de toda creación, es la decisión y la Exacto. voluntad, ¿no? Entonces eso sí es muy demoledor. Mm. ¿Podrías ponernos un ejemplo de estos que hemos visto durante estos 4 años, típico de la ingeniería lingüística? ¿Tienes alguno así en la cabeza? Yo tengo por ahí algún anuncio del metro con el que te jugaban con esas manipulaciones brutales, ¿no? De celebrar la Navidad en familia igual a la muerte de tu abuela y cosas de este estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay un montón de ejemplos. De hecho, ahora lo que me viene a la cabeza es, a raíz de la publicación del libro de Ingeniería Lingüística, lo que también ha hecho Carmen a través de este libro es ampliar el contenido y no solo habla de la etapa de la pandemia con todo lo que vivimos, sino que lo que hace es extrapolar estas artimañas y estas estrategias para que la gente se dé cuenta de que es siempre lo mismo, pero aplicado en distintos contextos. Ujú. Y entonces también se ha llevado la ingeniería lingüística a través del lenguaje
con uno de los temas más de moda que tenemos, que es la manipulación climática, ¿no? Y ahora me viene el ejemplo que a mí me pareció, bueno, fascinante. Dices, guau, es que te nos lo dicen en la cara. Lo puse en la conferencia de Chile que hice el pasado mes de abril como uno de los ejemplos de esta neolengua, ¿no?, que utilizan y de esta manipulación que utilizan los medios. En el momento, por ejemplo, de la sección del tiempo, puse la imagen en la conferencia de, bueno, la señora del tiempo, la meteoróloga de turno, dando la previsión meteorológica, ¿no? Y detrás lo que tiene es una imagen de chemtrails increíble. Pero Wow. arriba hay un cartelito que pone Homo genitus cirrus, ¿vale? Que es un tecnicismo que parece muy serio, que da seriedad. Quien ha hecho eso sabe muy bien qué está haciendo y por qué lo hace, no es algo casual. Ese ¿Qué tecnicismo significa este tecnicismo? es, claro, está en latín, ¿vale? El Homo genitus cirrus es homo, es hombre. El genitus es el participio, ¿vale? Significa creado por, generado, ¿vale? Y el cirrus es nube. O sea que la traducción literal de eso es nube generada por el hombre. Y te lo están diciendo. Te lo dicen en la cara, sí, sí. Es uno de los ejemplos prácticos que puse en la conferencia de Chile. O sea Wow. que me están diciendo en la cara, pero claro, ¿qué pasa aquí? Que el mensaje te llega en formato de tecnicismo, como si fuese algo serio, ¿no? Y claro, la gente se lo cree, que es un nuevo fenómeno meteorológico al que le han puesto la etiqueta de homogenitus cirrus, cuando te están diciendo en realidad que es una nube generada por el hombre. Increíble. Bueno, al menos nos lo confirman. Depende cómo lo mires, al menos nos están dando la razón también, ¿no? Sí, 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 Pero sí. bueno. Oye, en Mm. este tema del lenguaje, o sea, podemos empezar dándonos cuenta de eso, ¿no? Desde las escuelas, cómo a través del lenguaje se modela y a través de la educación, sobre todo, ¿no? Se modela una manera de pensar, una sumisión, un no pensar, o sea, mejor dicho, un no pensamiento propio, un premio a la obediencia y una hipertrofia del hemisferio izquierdo y en absoluta. Además, fíjate que siempre en España al menos le llamábamos las Marías Ujú. a las asignaturas, pues eso, ¿no? Al dibujo, al arte, a la filosofía, todas aquellas eran las Marías que se les llamaba como las que no tienen importancia hasta que ya las eliminaron del sistema educativo, ¿no? O sea, esto ha sido así como, como muy paulatino. Pero claro, en los tiempos que corren, ya no Ujú. solo tenemos la educación en la escuela que está haciendo todo ese trabajito fino, sino que tenemos inteligencia artificial por todas partes, tenemos un nivel de bombardeo de información que nunca en la vida se había visto hasta ahora. Ujú. ¿Cómo vincularías o cómo se relaciona todo este mundo que ha explosionado brutalmente del chat GPT y de todas las inteligencias artificiales, que a mí me da muchísimo coraje llamarlas inteligencias? Me parece que debería. Ya el otro día con Alejandro Moreno, nuestro filósofo residente, decíamos, bueno, sí que podríamos llamarlas intelectos artificiales si quieres, porque es la única función, pero inteligencia desde luego no. Pero ahí seguimos aceptando y tragándonos las palabras, ¿no? De, por ejemplo, pues esos softwares que la gente ha creado y que repiten, pero también tienen una cierta capacidad de salirse del guión. Lo cual, María, a mí me hace pensar o retomar esa idea del poder creador de la palabra, porque una de las cosas que se dieron cuenta con las inteligencias artificiales, entre comillas, era que llegaba un momento que se salían del guión. Ujú. ¿Cómo puede pasar eso? ¿O cómo eso nos habla de ese poder del lenguaje, de crear, ¿no? Claro. Mira, ahora que comentas esto, me acuerdo yo le hice una pregunta muy similar a Carmen Jiménez Huertas Mm. en la última entrevista que le pude hacer, que de hecho la tengo colgada en mi blog, en la sección de artículos y de entrevistas. Sí, la he visto. Ujú. Le hice la pregunta sobre el tema de la inteligencia artificial, porque bueno, le hice una pequeña entrevista después de la publicación del libro de Ingeniería Lingüística, ¿no? Y, em, y yo le pregunté, ¿hacia dónde crees que vamos con todo este tema de la inteligencia artificial, ¿no?
Y ella me explicó y me dijo, mira, de entrada tengo que decirte que, tengo que aclarar, me dijo, que el término inteligencia artificial es un oxímoron, me dijo. Me dijo, porque si es artificial, no puede ser inteligente, ¿vale? Y lo damos por hecho, que es una inteligencia artificial. Fíjate, ¿no? Como también nosotros utilizamos el lenguaje y ya lo damos por hecho. Y no. Ella me dijo, si es artificial, no puede ser inteligente, aunque lo parezca, me dijo, porque una máquina no puede pensar, solo ejecuta órdenes que han sido previamente programadas, ¿vale? Y me dijo, no es casualidad que parezca que una inteligencia artificial sea inteligente, ¿vale? Porque me dijo que en su desarrollo lo que busca sobre todo es parecerse al lenguaje natural, ¿no? Este es un poco lo que busca. Em, pero una inteligencia artificial se programa sobre todo con el lenguaje, se le introducen un corpus de textos, una gramática, ¿vale? Compilada, un lenguaje compilado, y lo que hace la inteligencia artificial es obedecer un programa informático al cual se le ha vinculado una enorme base de datos, ¿vale? Pero ella me dijo, repito, me dijo María, no es inteligente, ¿vale? Porque será muy rápido, será muy eficaz, no se va a distraer de su objetivo porque no está conectado a algo que nosotros sí tenemos, que es la emoción, ¿vale? A la parte de los sentimientos, a la parte de los recuerdos, ¿vale? Son máquinas que han sido programadas, pero una inteligencia artificial nunca podrá igualar, por mucho que se desarrollen. Esto también conviene que lo digamos y que lo recordemos y que, porque si nos parece como si ahora todo lo tengamos que hacer con inteligencia artificial, escribir libros, hacer vídeos con voces en off de inteligencia artificial. No, no, una inteligencia artificial nunca podrá igualar la riqueza, la plasticidad, la creatividad y la singularidad de la mente humana. Ujú. O por lo menos yo quiero creer que esto va a ser así, ¿sabes? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Es más, yo lo afirmo categóricamente que la inteligencia humana siempre será superior porque tiene muchos más aspectos. O sea, Claro, por eso el otro sería un intelecto, si quieres, porque es la única parte de la inteligencia que pueden emular, pero claro, no pueden emular la intuición, la inspiración, la imaginación, no pueden emular nada de todo eso, porque eso no viene de la lógica, no viene de la mente racional, viene de la mente transracional, de la mente meditativa que tú también has cultivado tanto, entonces eso no lo van a poder emular, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque todo eso surge del habernos secuestrado la dignidad de ser humanos, ¿no? De que de pronto el hombre no es más que un animal mm, racional que a veces ni siquiera puede luchar contra sus instintos, en el que eres fruto del error o de la necesidad, o si te vas a la parte más esotérica, espiritual, New Age, que te dicen que somos el fruto de la manipulación genética de los dioses alienígenas, y todo lo bueno tiene que ser no humano, porque los humanos somos tan ceporros que no sabemos hacer nada. Entonces, la inteligencia artificial, no, eso es mucho mejor que lo humano. Fíjate qué bonito, qué bien hecho. El otro, no, mucho mejor. Y eso es parte del complejo de inferioridad que tenemos los humanos porque nos han secuestrado nuestra dignidad. Con esa idea, con esa imagen que tú estabas diciendo al principio, ¿no? Esas creencias del azar, de los instintos, de que el hombre es malo. Fíjate qué malo es el hombre que está a punto de destruir la tierra. Ese es un mensaje recurrente. sí, sí, El hombre sí, es tan malo que está destrozando la tierra, está destrozando todo. Y la naturaleza también, ¿eh? Porque la naturaleza también es tremendamente amenazante. Entonces vivimos paralizados con la emoción que más interesa, que es el miedo. total. Sí, 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 eso es. Y ante eso, María, además de cambiar el sistema educativo, y en eso estamos, yo me encantaría que quisieras trabajar en nuestras escuelas. La idea es que, porque luego, claro, espérate, que me falta un tercer elemento. Tenemos la educación, tenemos la Mm, vida cotidiana con todo lo que nos ponen de series, yo me acuerdo, yo no he visto la serie de los Juegos del Hambre, pero sí ujú. todo el mundo me decía, si tú ves los Juegos del Hambre, no vas a querer ser desobediente porque sabes que si te resistes, van a ir a por ti igual, ¿no? Es como programarte el no seas disidente porque tarde o temprano la vas a pasar fatal, ¿no?
Entonces, todas esas programaciones que nos meten en las películas, yo con la comunidad de mamás de la escuela vamos, nos rasgamos las vestiduras cada vez que vamos a ver una película porque es como, socorro, perdón, han podido meter esto así, ¿no? Así, sin anestesia. Todas esas programaciones. Bueno, tenemos todas las redes sociales, los noticieros, todo bombardeándonos, pa. Pero hay otros elementos tecnológicos que quizás también, que tú le preguntabas en la entrevista de Carmen, que esa sí la leí, am, que tú le preguntabas, ¿no? Esas herramientas tecnológicas de radiaciones, porque nuestro cerebro no deja de ser una máquina, no una máquina, pero digámosle un sistema que funciona con ondas electromagnéticas. ¿Qué tan duro lo ves eso? Mira, este es un tema que creo que en este momento me preocupa muchísimo este tema, porque veo la proliferación de todas estas antenas 5G que nacen en cada esquina, de cada vez veo más, y de qué manera pues todavía hay mucha gente que se cree que son para bajarse programas de ordenador más rápido, Sí, ¿sabes? para ver Y Netflix. que tú puedas ver las series de manera, no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, mira, hay un punto al final del libro, lo que hace Carmen, que me parece súper inspirador, es proponernos un decálogo para que nos podamos desprogramar, ¿no? Y Ujú. hay 10 puntos de cosas que podemos hacer para pasar a la acción y revertir este camino, ¿no? Porque si, bueno, si de alguna manera ya sabemos cómo lo hacen, cómo nos manipulan y ya hemos descubierto sus trampas, pues de alguna manera intentemos revertir este camino. Y hay un punto en el que ella, bueno, hay 10 puntos distintos, ¿no? Y hay uno en el que hace referencia a todo el tema de las frecuencias electromagnéticas, ¿no? Y nos dice que en este punto es crucial la acción. Si en todos lo es, porque por ejemplo con el tema de educación también lo es, hay que pasar a la acción y hay que crear nuevos materiales. Es evidente que lo que hay no nos sirve. Pero con el tema de las frecuencias electromagnéticas y de cómo nos afectan a nivel de salud, a nivel mental, cómo nos están induciendo, pues hay que pasar a la acción, ¿no? Y ella dice, pues no podemos aceptar esta imposición sin hacer nada, ¿no? Es como, bueno, pues hay que iniciar si hace falta procesos judiciales, hay que hacer movilizaciones, hay que difundir información, hay que proteger nuestras casas, nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo. No puede ser que estemos rodeados constantemente de esta tecnología que nos fríe el cerebro, literalmente, ¿sabes? Y bueno, y en ese aspecto también tomar conciencia de que hay que proteger a los niños, ¿no? Que son ese futuro que también necesita que los tengamos de alguna manera pues protegidos ante esta proliferación de ondas, de pantallas, de exceso de tecnología, porque si los adultos ya no sabemos poner límites, imagina los niños que vienen. Sí. Eso es tremendo, es tremendo. Yo también estoy muy concienciada con ese tema por todos los efectos que tienen las radiaciones sobre la fisiología, sobre toda la parte psicoemocional, lo ambiental, los animalitos, las abejas y absolutamente todo, ¿no? Yo lo que veo muchas veces es que como hemos crecido, fíjate que dicen, y de esto seguramente tú sepas más, que necesitamos alrededor de 10.000 horas para volvernos expertos en algo. Pero si tú cuentas todas las horas que hemos estado escolarizados, desde primaria hasta que terminamos el doctorado, o si no, siquiera hasta la secundaria obligatoria, ya sumamos un montón de horas para volvernos expertos en qué. Pues muchas Ya. veces en esa indefensión aprendida que le llamamos, ¿no? En ese yo no puedo, voy a confiar en el experto, no te atrevas, no te atrevas en la vida, no te atrevas a emprender, tú hazte funcionario. El gobierno acaba de aprobar otras no sé cuántas 200.000 plazas más para funcionarios. No te atrevas a emprender porque además la cuota autónoma está muy cara. Así que aunque solo sea económicamente, no te atrevas a emprender porque te van a astillar, te van a sacar la vida. No te atrevas, no te atrevas, confía en el experto. Ese es un punto complicadísimo, Ya. porque ¿cómo recuperamos el coraje? ¿Cómo recuperamos el valor? ¿Cómo recuperamos la voluntad cuando hemos crecido durante más de 10.000 horas en esa indefensión, en ese sentimiento de yo no puedo, soy un desastre, tengo que confiar, tú no sabes? ¿Cuántas veces me han dicho a mí, tú no sabes, deja a los expertos? Digo, ¿expertos en qué? Ya. ¿Y expertos cómo?
Sí, cuando, por ejemplo, te dicen, a mí me decían muchas veces, ¿no? ¿Y qué? ¿Vas a saber tú más que apenas tienes ni un laboratorio para experimentar que los de los CDCs de Estados Unidos que tienen todo el dinero del mundo? Siempre es esa comparación, que no deja de ser una falacia, ¿no? Ese es otro tema. Si hubiéramos estudiado filosofía, igual nos enteraríamos un poco más de las falacias que nos van diciendo, ¿no? Para mí, dentro de, no sé si dentro de ese decálogo o dentro de lo que tú conoces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? ¿Cómo podemos salir de ese hechizo de la ingeniería lingüística? Mm, Mira, a mí me encanta la frase de Carmen cuando dice que quien sabe utilizar el lenguaje tiene el poder de transformar el mundo, ¿no? Porque realmente si tú sabes utilizar el poder del lenguaje, puedes verlo como precisamente un camino para la libertad, para el empoderamiento, para la salud, para la conciencia, no para que tú obedezcas y te conviertas en un ser sumiso, ¿sabes? Es como la clave está, para mí, en utilizar eh, la magia, el arte, el humor y sobre todo la conciencia y por supuesto dejar de obedecer, ¿no? Creo que es una combinación de todo esto, porque si un ser se empodera, aplica el conocimiento, porque el conocimiento teórico hay que bajarlo a la tierra y hay que aplicarlo, ¿no? Es como conectarte con todo eso y poner conciencia en todo lo que tú haces, es fácil romper el hechizo, ¿no? Si estás realmente totalmente pues hipnotizado por las televisiones, las series de Netflix y lo que te dice la prensa oficial y el médico de turno y el profesor, difícilmente vas a crear una vida paralela y alternativa donde tú puedas empoderarte, ser libre y feliz y soberano. Pero si te sales, si eres capaz de hacer el salto, eh, que creo que estos años muchos seres hemos hecho este viaje de transformación. Ahora está también nuestra cuota de responsabilidad, ¿no? Una vez hemos hecho ese viaje de transformación y nos hemos dado cuenta del hechizo, del engaño, nos han caído todos los pilares, hemos descubierto un montón de mentiras. Ahora también está nuestra parte de responsabilidad para pasar a la acción, para actuar y para crear alternativas, porque está todo por hacer. Yo no me canso de decirlo. Es como, está todo por hacer, Mm, Ana. Hay tanto trabajo que mm. a veces yo me abrumo cuando veo gente que no sabe en qué proyecto enfocar su energía o que no sabe qué hacer en su vida o que se siente desorientado o que no encuentra un propósito. Y digo, hay tantas cosas para hacer y todas son tan apasionantes porque estamos poniendo las bases de esta nueva humanidad, de esta nueva tierra. Y es muy importante que conectemos precisamente con todos estos valores elevados de este corazón, cuando tienes esa coherencia cardíaca, pero también conectado a ese cerebro, a ese hemisferio cerebral derecho que nos han querido anular, ¿no? El que está conectado a la sensibilidad, Sí. a la creatividad, a la intuición. Todos somos seres creativos. Lo único que hace falta es que creas en ti y que pases a la acción y que visualices y que empieces a... La palabra imaginación me encanta porque Sí, significa la imagen en acción, ¿no? claro. Y es como, bueno, pues imagina en qué lugar quieres vivir, imagina en qué escuela te gustaría llevar a tu hijo y esa imagen ponla en acción, ¿no? Y empieza a actuar porque, bueno, está todo por hacer. La verdad es que hay un montón de trabajo y creo que es el momento también de ponernos todos manos a la obra. Sí, y fíjate que hay mucha gente que confunde imaginación con fantasía y son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero sí todavía tenemos, porque fíjate que es que nos la quitaron, ¿no? Yo me acuerdo los meses que mis hijos estuvieron en P3 en una escuela normal y les daban un dibujo ya pintado y les decían, y el sol tienes que hacerlo amarillo y no te salgas de los márgenes. Y decía, pero darles un papel en blanco y que pinten lo que quieran, del color que quieran. No, tienes que pintar, ya te dan todo pintado para que ya desde 3 años ya no tienes capacidad de salirte de la línea ni de salirte de la caja a la hora de pensar, ¿no? Tremendo, tremendo. Y a mí lo que más también me preocupa, María, es la cantidad de gente que sigue anclada 4 años después a la queja y la crítica, pero no se mueven.
No se mueven de ahí, siguen en la queja y la crítica y hasta te habrá pasado a ti también que se enfadan contigo porque tú ya has decidido que no te quieres quejar más. Yo le dije, ya dije todo lo que tenía que decir, vamos a crear. Yo estoy en esa fase como tú, María, ya lo sabes, que es como, ya lo hemos dicho, ya lo hemos denunciado, lo hemos sacado, yo también estoy por sacar ahora otro libro, está todo escrito, ¿ahora qué hacemos? Pero no nos vamos a pasar toda la vida simplemente en la queja y la crítica. ¿Cómo hacemos, María? ¿Qué palabras se pueden usar? No sé si habría como un decálogo también de palabras que deberíamos usar o palabras que no deberíamos usar para salir de ahí. Fíjate, déjame que te cuente una anécdota. Fuimos el otro día al cine a ver la película esta que es Inside Out. En español de España es del revés, en otros países intensamente, esta de las emociones, de Ah, los muñequitos de las emociones, que por cierto, en lo personal a mí me encantó la película, no sé si me traga una programación como un caballo y no me he dado cuenta, pero hubo una cosa que me fascinó, María. La niña que se vuelve adolescente, si alguien quiere ver la película y no quiere spoiler, que se tape los oídos un minuto. Pero bueno, solo es un spoiler pequeñito. La niña que se vuelve adolescente y empieza a tener otras emociones que se ponen al poder, hay un momento que usa por primera vez el sarcasmo. Y ujú, cuando usa el sarcasmo dentro de su cerebro, que es donde ocurre toda la película prácticamente, el río de la conciencia, así lo llaman, tal cual literal, el río de la conciencia se rompe. Porque al final el sarcasmo no deja de ser una mentira. El sarcasmo es, hay algo que no empata. Tú estás diciendo una cosa que es exactamente lo contrario de lo que quieres decir en realidad. Es decir, hay una disonancia absoluta entre, aunque venga con el tonito de, sí es lo mejor del mundo y tú en realidad estás queriendo decir que es lo peor del mundo, esa mentira tiene un poder energético y espiritual brutal y el sarcasmo no deja de ser una mentira. A mí me da muchísima pena que me cazo continuamente en sarcasmos a mí misma. Es más, hasta cazo a mis hijos ahora que estamos atentos a eso, porque es muy español el sarcasmo, ¿no? Es muy de no decir las cosas como las ves, sino lo contrario, a veces hasta por quedar bien y por, ¿sabes? Por pasar ahí, zafarse como puedas. ¿Cómo ves tú ese tema desde esa mirada de la ingeniería lingüística, desde tu mirada como filóloga, del sarcasmo que es tan español y que está tan al cabo de la calle todo el rato? Porque a mí me llamó mucho la atención que en la película pusieran eso. El río de la conciencia se rompió cuando ella empezó a utilizar el sarcasmo. Me pareció una verdad muy grande, como para que te la pusieran así como sin nada, ¿no? claro. Bueno, es que una cosa es el sentido del humor, ¿no? Que puede ser muy sano y muy inteligente, y puede ser muy inspirador y ayudar en momentos duros de la vida. Tener el sentido del humor te salva de mucho drama, ¿no? Sí. Pero utilizar el sarcasmo puede ser demoledor, puede ser una herida muy profunda, ¿no? Que realmente el sarcasmo puede ser un arma muy destructiva para un ser, para la autoestima, para un momento difícil. Así que bueno, yo siempre apelo a la prudencia en ese sentido, ¿no? Porque las palabras, si bien pueden sanar y pueden empoderar y pueden ser muy inspiradoras, a través de las palabras también se puede hacer muchísimo, muchísimo daño. Puede herir profundamente una relación, puede romperse de por vida si no se trabajas luego el perdón, pero a través del lenguaje y de las palabras realmente se puede llegar a hacer mucho daño, ¿no? Así que bueno, yo creo que también es muy importante en este momento que vivimos aplicarse esa reeducación interna a través del lenguaje, ya no solo es educándote con la escucha interna, ¿no? Porque estamos muy enfocados en la escucha externa, en todo lo que hay fuera, en ese ruido en el que estamos inmersos, ¿no? Y eso también requiere, pues, dedicarte tiempo para ti, eh, permitirte un momento a la semana para hacer algo que te inspire, ya sea pintar, dibujar, bailar, ir a una clase de tai chi o una de yoga, una de meditación, ¿no? La gente va tan sobrepasada que cuesta mucho pararse y decir, este es mi momento y me dedico este espacio para escucharme a mí, ¿no? Así que educar la escucha interna muchas veces creo que es la clave para revertir muchas situaciones, ¿no? Y luego también diría que
que esto es algo que yo aprendí hace muchos años y lo empecé a utilizar en mi vida en un momento también así como muy gris, muy triste, en el que había fallecido mi mamá hace más de 20 años de esto, ¿no? Y yo me encontraba como muy perdida, ¿no? Y buscaba respuestas y no entendía nada. Y cayó en mis manos un libro que fue para mí sanador y que fue como bueno, una vitamina que marcó un antes y un después de mi vida, precisamente porque me conectó al poder de la palabra y al poder del lenguaje, que fue el libro, es un bestseller, es el libro de Luis de Lejay, Usted puede Mm. sanar su vida. Y ese libro a mí me cambió la vida. Yo cuando empecé a leer, que de hecho luego ahora, que estos últimos años me ha llegado también la información de la medicina germánica, Sí. entiendo que la medicina germánica está muy basado en lo que Luis de Lejay decía en su libro, de usted puede sanar su vida. Así que usar palabras positivas es elemental, porque si tú eres consciente de lo que piensas, de las palabras que utilizas, tu estado de ánimo, tus sentimientos, tus emociones, tu forma de estar en el mundo, de relacionarte con la gente, todo cambia. Y cambia porque tú estás conectado a palabras, a emociones, a sentimientos y a vínculos que te transmiten energía positiva y que estás realmente, bueno, pues vibrando alto, ¿no? Y en cambio, cuando te conectas a palabras tóxicas, a ambientes tóxicos, a discursos en bucle negativos, tu energía cambia, tu vibración cambia y todo lo que hay a tu alrededor también hay un impacto negativo, ¿no? Ujú. Así que, bueno, yo creo que es muy importante eso, ¿no? Por un lado, tener esos espacios de escucha interna y poner mucha atención a cómo hablas, qué palabras utilizas, desde dónde las usas, eso también es muy importante, desde dónde habla uno, y hacer el trabajo de sustituir también todas esas creencias que hemos aprendido desde pequeños por valores, ¿no? Ahí está también otra de las claves, ¿no? Creo sustituir las creencias, esto es algo en lo que incide mucho Carmen, sustituir creencias por valores, porque cuando sustituimos las creencias por valores, eh, también es una manera de, bueno, de empoderarnos, de sentirnos soberanos y de, bueno, de tener ahí como un chakra raíz más firme y más sólido, ¿no? Para no dejarnos llevar por todo lo que nos bombardean constantemente. Ujú. Pues me ha encantado esto, María, esta idea de no fijarnos tanto en lo de fuera, salir de la queja, de la crítica, empezar ese camino hacia adentro, hacia estar presentes en nuestra propia vida, en nuestra propia mente, estar observando y escuchándonos. Nuestro propio discurso nos va a dar muchas claves, ¿verdad? De cómo estamos nosotros, educar esa escucha interna, sustituir las creencias por valores, trabajar con la imaginación, con las imágenes en acción. Y yo le añadiría el permitirnos estar cómodos en la duda, el Mm. decir, no necesitamos saberlo todo y no tenemos que tener una opinión sobre todo en cada momento. Está bien no tener una opinión sobre algo si no lo sabes, está bien tener una duda. Hemos sido educados de manera que si tú dices que no sabes, te tachan de ignorante. Y es Ya, que uno no necesita saberlo todo. Yo creo que es estar cómodo en dudar lo que te dicen y no tener una opinión para contrarrestar, pues mira, la verdad es que eso que me están diciendo no me resuena, pero no sé por qué, y estar cómodo en esa incertidumbre, creo que eso es algo también muy importante en en los tiempos de que todo tienes que tener una respuesta de cada tema y de todo saberlo, ¿no? sí, sí, así es, y tanto. Al final también, eh, bueno, también requiere un trabajo de humildad, ¿no? Por tu parte, cuando estás en una conversación y te preguntan algo que no sabes, pues decir, mira, es que este tema, la verdad es que no tengo una opinión, prefiero no decirte nada porque no lo sé y no pasa nada. Y no pasa nada, efectivamente, no pasa nada. María, un gusto charlar contigo. No sé si hay alguna cosita más que nos quieras decir ya de despedida. Pues mira, aprovechando que estamos hablando del tema de ingeniería lingüística, me gustaría anunciarte que, bueno, ya sabes que el libro de ingeniería lingüística eh, de Carmen Jiménez Huertas está a la venta ya desde hace unos meses, lo publicamos en abril, pero ahora estamos trabajando porque creo que el mensaje de este libro es tan potente y tan necesario
que, bueno, ya hemos hecho la traducción al inglés y te quería comentar y también compartir contigo y con todos los oyentes de tu podcast que, mira, dentro de muy poquito, estamos ya en la recta final, estamos ya en proceso de maquetación y vamos a sacarlo en inglés, porque pensamos que el mensaje es tan importante que hay que difundirlo y es importante que, bueno, además de que todos los países hispanohablantes tengan acceso a este importante mensaje, que también lo puedan hacer los países de habla inglesa. Buenísimo, me parece una iniciativa maravillosa, María. Así que sí, sí, cuenta con nosotros para hacer toda la difusión que podamos también. Bueno, María, pues muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros en el día de hoy y deseo que esta reflexión os haya aportado luz, que haya sido útil para ti, que recuerdes que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Si te gustan nuestros contenidos, puedes suscribirte a nuestro canal y así no perderte ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma. Estamos creando una nueva manera de entender la vida, desde lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico, en nuestra Universidad Viviente del Terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast Todo con Ciencia.